contando estas sillas, uno dice, bueno, muy pocos, pero ¿cuántas son las sillas? 8. El paraíso tiene un número cerrado, no, es infinito. Potencialmente, teóricamente, puede contener todo el mundo, porque es solo si se vive según el dogma cristiano, sí que se puede entrar. O sea, siempre un buen cristiano tendrá una silla donde sentarse. Abajo tenemos profetas y esta es la fuente bautismal. La que ustedes ven aquí no es la original, se dan cuenta que no es la original porque cada uno de los lados es de material diferentes. La original no es que está 2,5 metros más abajo. Claramente todas las veces que subían el nivel se desmontaba la fuente y se volvía a montar. Pero claramente con todo este tiempo la original se ha perdido y entonces esta es una reconstrucción. El bautismo como sacramento ha cambiado mucho. Antiguamente la gente se bautizaba en los baptisterios, mientras ahora el bautismo lo tenemos en la iglesia. ¿Esto por qué? Porque antiguamente, hasta el 1054, el año del cisma de Oriente, quien no era cristiano no podía entrar en la iglesia. Entonces era una culebra que se mordía la cola, porque si yo no era cristiano y no podía entrar en la iglesia, ¿cómo lograba serlo? Bueno, el baptisterio entonces era un filtro purificador. Como ustedes pueden ver, los baptisterios están siempre al lado de las catedrales. O sea, antes te depuras con el sacramento del bautismo y luego entras en la iglesia.